Bueno, antes que nada, gracias a venir a todos y a todas. Es importante volver a reencontrarnos. Vuelve el café con rosca después de mucho tiempo. Así que eso, bueno, agradecerle en principal también a a todos y a todas por venir. A Radio Minga, bueno, a la Gran Sancho, que son con las personas que un poco hacemos esto en conjunto. Bueno, vamos a lo que nos compete hoy. Bueno, viene Lucía Club, diputada provincial y compañera del Frente Patria Grande de Luján. Frente Patria Grande. Frente Patria Grande. Y bueno, y Pablo Borda, historiador. Bueno, pará, me faltó un detalle, que Lucía también es historiadora. Dijo que no lo ponga mucho como chapa, pero bueno, es historiadora. Y después, bueno, Pablo Borda, historiador. Dijo oriundo de la República de Morón y divulgador. Se definió en esas características. Bueno, eso. Ojalá que lo disfruten. Agradecerles a ustedes dos por venir. Y bueno, que tengamos una linda tarde de sábado. Muchas gracias. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Sí? Es raro, esto de no tener el micrófono en la mano es como muy raro. La tecnología, ¿no? Bueno, buenas tardes, ya se nos está haciendo un poco el sol, pero bueno, habla mucho de los que están acá, venir una tarde de sábado que mucha gente por ahí preferiría estar tomándose una birra, igual pueden tomar birra acá también, los chicos de la barra. No, bueno, pero quiere decir que nos convocó un poquito, ¿no? Café con Rosca y particularmente la presencia de Pablo, ¿no? Que es un compañero que viene dando una discusión en una plataforma y que es una forma también de militancia, ¿no? Lo que hace él en las redes sociales, pero también es un compañero que estudió historia, como yo, como muchos de los que están acá, veo caras conocidas, y bueno, creo que un poquito lo que nos trae es eso, empezar a pensar en clave histórica lo que nos está pasando en la actualidad argentina. El nombre de la charla, no sé si lo mencionó Moncho, es creo que nuevos espacios políticos, pero viejas recetas, así que vamos a estar hablando en distintos ejes un poquito de eso. Pero antes de arrancar la charla, no quería dejar de mencionar, hoy es un día muy triste, ¿no? En el mundo, por lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, el ataque, ¿no? De los palestinos cansados de una injusticia absoluta, ¿no? Que existe en la tierra, en el Medio Oriente, que lleva décadas, de 1948 en un conflicto, y es muy triste ver que hay un recorte muy especial, ¿no? Sobre el caso palestino, donde hay una figura terrorista y un Estado que pareciera que no hizo nada en este tiempo, que estaba ahí quietito y no pasó nada. Bueno, sí, me parece que en una charla que habla de historia amerita reconstruir la historia completa y hablar de que existió y existe una ocupación en el territorio palestino por parte del Estado israelí, ¿no? Me parece que esa es la película completa, que son gente que está sufriendo un apartheid en su propio territorio, que son personas que están sufriendo mucho, que reciben ataques y que le mataron más de la mitad de la población, ¿no? Me parece que es importante entenderlo. Nada justifica la violencia, militamos por un mundo cada vez más justo, más equitativo, libre de violencia, donde la humanidad sea lo que prime, pero hoy tenemos esta realidad. Veníamos hablando un poco del auto con Pablo. Cuando hablas de que hay una guerra en Medio Oriente y una guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, parecía que estamos en el siglo XX todavía, y no, esto está pasando en el siglo XXI y es una de las grandes deudas de cómo resolver los conflictos territoriales, la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de religión, ¿no? Que es algo muy fuerte en este caso. Pero bueno, ojalá que todos se posicionen políticamente para resolverlo pacíficamente el conflicto, ¿no? Que es lo que todos queremos. Bueno, no podíamos arrancar la charla sin hablar de eso, particularmente creo que a varios de los que estamos acá nos conmueve. Pero volvamos a lo de la charla en puntual, que tiene que ver con, bueno, empezar a pensar un poquito la emergencia de ciertos sectores políticos en la Argentina, ¿no? Creo que a todos los que estamos acá, y el que no levante la mano y explique por qué, nos sorprendió el 13 de agosto a las 10 de la noche, cuando vimos en el Graph, ¿no? Que una fuerza política nueva en la Argentina gana las elecciones repentinamente, ¿no? Ninguna encuesta lo había, creo que alguna encuesta muy particular lo había
predecido, pero que no era algo que estaba instalado, ¿no? En Argentina, hace muchos años, hay una tradición política casi bipartidista, en algún punto donde los nuevos sectores políticos no llegaban al 10%, 5% de los votos, y hoy un partido político que existe hace relativamente poco gana una elección pasa, ¿no? Todavía queda la batalla final, la doble batalla final si hay balotaje. Y bueno, nos da para pensar bastantes cosas esto, ¿no? Porque se trata de un sector político que además de ser algo nuevo, que eso es, a priori es algo bueno, ¿no? A veces está bueno que existan, que la política se empiece a renovar a partir de nuevas figuras, etc. El problema es que quienes representan este partido, estas ideas, tienen como olor a tufillo, como dijo Axel hace poco, ¿no? Como que vos empezás a ver y decís, bueno, este chabón tiene un montón de ideas nuevas, pero si las empezás a comparar en Argentina, esas recetas político-económicas y esas conclusiones históricas a las que ellos arriban son, digamos, cosas que ya en Argentina pasaron, ¿no? Pero es una versión absolutamente mucho más violenta, como podríamos decir, una versión más recargada, ¿no? De sectores políticos que en Argentina existieron siempre, ¿no? Entonces, para mí, como una primera conclusión, esto es una breve introducción que estoy haciendo, podemos hablar que al aparecer el famoso escenario de tercios que predijo Cristina, por cierto, hay un cambio de etapa, ¿no? O sea, que aparezca un nuevo sector político, que la política argentina ya no sea radicales, peronistas, liberales y campo popular, y empieza a ser una disputa de los famosos 3/3. Bueno, eso habla de un cambio en la etapa política, que tenemos que analizarlo por la positiva y por la negativa, porque ese cambio en la etapa política no se da por izquierda, ¿no? Sino que se da por derecha. Entonces, en este nuevo escenario de 3/3, en este nuevo escenario de repensar la política argentina, hay una frase de Gramsci que a mí me ayuda mucho para pensar estas cosas, que es, bueno, entre lo viejo que no termina de morir, que es el sistema político argentino que tiene décadas de imperfecciones, podríamos decir, y lo nuevo que no termina de nacer, que son las alternativas políticas que definitivamente hagan que Argentina sea un país libre, soberano y justo, surgen nuevos monstruos. Y podríamos decir que eso es un poco lo que está pasando. Entonces hay una ventana de oportunidad que nos dice, che, puede haber un nuevo sector en la política argentina, que salió un poco medio de la nada, pero a su vez ese sector que surge no es el ideal para nosotros, por lo menos, si hay algún libertario, está bueno que lo diga y que debatamos, pero a priori creo que los que venimos acá porque estamos preocupados por la emergencia, porque todo bien, surge un nuevo emergente, hay espacio en la política argentina para algo nuevo e importante, con chances y con potencialidades de ganar una elección y llegar a la presidencia, pero eso nuevo no nos termina de representar a muchos y a muchas que no lo votamos y que incluso nos genera un poco de pánico, ¿no? Que una persona así pueda llegar al poder. Entonces me parece que empezar a discutir esta idea de los nuevos sectores políticos, pero con ideas que atrasan muchísimo, es importante y es lo que vamos a hacer hoy a la tarde. Porque hay otra frase de Gramsci, que dice que lo nuevo se hace con cosas viejas. O sea, nadie inventó la rueda acá, ¿no? Me parece que todas las tradiciones políticas en Argentina tomamos un poquito de lo que nos parece más relevante, más importante, o lo que nos constituye en tanto identidad política, ¿no? Y todos tomamos, en nuestro caso, yo milito en Patria Grande, tomamos un poco de Chávez, tomamos un poco de Fidel, tomamos del peronismo, por supuesto, tomamos de muchas tradiciones políticas y nos constituimos en esta nueva etapa. Bueno, esta gente hace un poco lo mismo, pero con lo más horrible que pudo existir en la Argentina, que fue el menemismo, que fue la dictadura, que ojalá se pareciera un poquito más a los liberales del principio de siglo, que ahora vamos a arrancar por ahí, pero ni siquiera retoma eso, retoma lo más retrógrado y lo más inhumano, incluso en algunos de sus planteos, de nuestra historia política. Así que la idea es, charlar un poquito sobre eso. Lo vamos a dividir en 3 ejes que nos parecía importante trabajar en esta tarde. Uno tiene que ver con la comparación en algún punto de la tradición liberal argentina, porque en Argentina el liberalismo no es algo nuevo. Ahí ya empezamos con algo que no es tan nuevo, pero que emerge hoy. El liberalismo existió siempre, incluso
podríamos llamarlos los padres de la creación del Estado argentino, del sistema educativo, etc. Pero que poco se parecen las ideas de Milei a lo que pregonaban estos liberales. Así que la idea es trabajar un poquito a priori sobre las ideas de la tradición liberal argentina histórica y compararla con estos liberales / libertarios que hoy pretenden llegar al poder, ¿no? Así que bueno, ahí le cedo a Pablo y que nos cuente un poquito. Él está como ejerciendo mucho más la docencia. Bueno, ya lo dijo Simón, es historiador y también está haciendo un programa de YouTube, el canal de YouTube, Café Millennial, donde se dedica a estas cosas. Así que bueno, lo importante hoy un poco es escucharlo a él y invitarlo a esta propuesta. Bueno, muchas gracias, Lu, muchas gracias a los compañeros, compañeras que nos abren las puertas el día de hoy. Me gusta adoctrinar más que educar, es como un punto que quiero dejar bien establecido antes de que andemos en otras cuestiones. Uno de los puntos interesantes cuando pensamos en la narrativa de nuestros libertarios, de las nuevas derechas, es esa necesidad de no solo discutir las realidades de las fake news, desde la desinformación, sino muchas veces falsear la historia. Hay como una tradición de las grandes derechas, de los movimientos conservadores, de tratar de aproximarse a la historia desde un lugar nostálgico que construye algún pasado ideal de grandeza al que hay que volver. De hecho, los fascistas en Italia pensaban en el Imperio Romano, los españoles de Franco pensaban en el Imperio Español y, sin ir más lejos, cuando Hitler hablaba del Tercer Reich, hacía referencia a la sucesión del Imperio Romano, el primer Imperio Alemán y el último, que duraría 1000 años, que sería el Tercer Reich hitleriano. Más allá de la comparación que puede sonar exagerada, lo cierto es que parte de la narrativa liberal que hoy en día vemos tiene su acervo en construir una idea de que el liberalismo ha significado el progreso, el liberalismo ha construido la Argentina en el país más rico del mundo, que Carlos Saúl Menem fue el mejor presidente, como dice Javier Milei, por escándalo de la historia argentina en su primera presidencia. Y en realidad, cuando uno se aproxima, siempre puede encontrar esa gran frase que todos aquellos que nos hemos dedicado a la historia conocemos, que es más complejo, como siempre. Y en particular, eso es lo que ocurre cuando vemos lo que es la historia del movimiento liberal argentino. Uno de los temas que tenemos que afrontar es lo siguiente. Caseros ocurrió, nos guste o no, y Rosas perdió. Y los constructores del Estado Nacional Argentino fueron los liberales. Pero los liberales, reivindicados por la tradición libertaria que hoy conocemos, eran precisamente los anarcocapitalistas, los minarquistas. Hoy en día pareciera, ¿no?, que el mercado solo puede pensarse por fuera del Estado, que podríamos abolir el Estado y vivir en una sociedad en la que todo se regule por oferta, demanda, en la que los empresarios son benefactores sociales. E incluso esto, de nuevo, construir un capitalismo sin Estado, que solo existe en las más húmedas fantasías de Ramiro Marra, porque no ha existido en la historia de la humanidad el capitalismo sin el Estado. Pero para bien y para mal, nos puede no gustar el capitalismo, podemos discutirlo, plantear su superación y demás, pero no ha existido el capitalismo sin el Estado. Es una cuestión muy sencilla. Para que exista la propiedad privada, tiene que haber un marco jurídico, una superestructura que garantice ese derecho a la propiedad. Así que capitalismo sin Estado no hay. Y nuestros liberales, que fueron los constructores del Estado Nacional Argentino, tienen una visión que es verdad, era de libre mercado, era de exportación de productos primarios y compra de manufacturas, de atracción de capitales ingleses y demás, pero que no deja de ser progresista. ¿En qué sentido? Los liberales pensaron que tenían un rol en asegurar el progreso de la nación y en construir no solo un Estado fuerte, sino una nación con su propia identidad. Y muchos de los elementos constitutivos del Estado fueron forjados por liberales. Fíjense qué contraste. Victoria Villarruel, por ejemplo, en una entrevista que tuvo con Novarecio hace unos meses, planteaba que no debía legalizarse el matrimonio igualitario como tal, porque el matrimonio es una institución de carácter religioso. Entonces decía, no, bueno, el matrimonio igualitario en realidad es un elemento falso, que va contra el principio institucional del matrimonio, que es de origen religioso. Y Novarecio le dice, y ella trata de plantear, no, había que haberle puesto otro nombre. Fíjense
que con esto en lo más mínimo de planteo anticlerical, todos acá, o la enorme mayoría hemos militado a FON 23, pero hay un punto interesante, que es que la narrativa de Victoria Villarruel, que plantea ser liberal, defender la libertad individual, ¿no? La autodeterminación de cada uno, de repente se ve obstaculizada por su propio conservadurismo en base a su concepción de la Iglesia Católica, que es una concepción mucho más propia del Opus Dei, del conservadurismo, incluso por encima del Estado. Pero cuando vamos a los liberales del siglo XIX, es del gobierno de Roca nuestra ley de matrimonio civil. No es un detalle menor, porque de repente pasaba a ser competencia del Estado y no de la Iglesia Católica la regulación de los vínculos sociales. Y sin ir más lejos, cuando hoy hablamos de el sistema de vouchers, hablamos de privatizar el sistema educativo, de que en la educación estatal se adoctrina y esas cosas, ojalá, hay un punto interesante, que es que los liberales argentinos, la generación del 80, pero también las presidencias históricas con Sarmiento, Mitre, Avellaneda, construyeron el sistema de educación pública. Y de hecho, el propio Sarmiento reivindicaba que la escuela pública argentina iba desde el hijo del terrateniente hasta el hijo del peón. Fíjense qué lejos entonces está el progreso, como lo pensaban los liberales, de la visión que construyen estas figuras que hoy en día levantan esas banderas para decir, no sé, la Argentina del granero del mundo fue el país más rico de todos, lo cual parte de un análisis muy sesgado, decir, bueno, con cierta correlación del PIB per cápita, con datos que en realidad se rellenaron, sin un censo generalizado de la población, hacer un malabar para decir que, no sé, Argentina es un país extremadamente rico cuando sería como pensar en un país exportador de petróleo hoy en día en el que los pozos petroleros le pertenecen a algunas personas. Solo que en esa época era la pampa húmeda, la producción de cereales y el resto que muleen, que levanten la pala. Más allá de eso hay un punto interesante incluso en el tema de la soberanía nacional. Diana Mondino habla de entregar las Malvinas, hay que decirlo, también lo ha dicho Patricia Bullrich cuando apareció todo el tema de Pfizer. Y los constructores del Estado Nacional Argentino, no sé, Julio Argentino Roca, proyectaron el control del Estado no solo en sus fronteras, sino hacia el Atlántico Sur. Argentina es el país con mayor presencia ininterrumpida en el continente antártico. Y la primera base antártica de la Argentina se construyó durante la segunda presidencia de Roca. Vamos a otro punto incluso. Soberanía nacional en perspectiva latinoamericana. Cuando se produce la intervención de las potencias en Venezuela, hoy en día Venezuela es casi como el arquetipo de todo lo que está mal, vamos a hacer Venezuela, Argenzuela y demás. Pero fíjense que Roca en algún momento defendió a Venezuela de las potencias, planteando que no se podían realizar intervenciones militares para cobrar deudas externas. Fíjense qué problema tan actual, ¿no? Estamos totalmente condicionados por la deuda del Fondo Monetario Internacional y en el siglo XIX, plena época del imperialismo, reparto de África, intervención militar en China, los representantes de las relaciones exteriores de la Argentina se paran frente a las potencias exteriores y justamente Drago, el ministro de Relaciones Exteriores de Roca, formula la doctrina Drago, que se convierte en una base del principio del derecho internacional, que es no se pueden utilizar intervenciones militares para cobrar deudas de países. Dice que este principio, que no sé, hoy en día no se nos ocurriría concebible, se instaló a partir de una posición argentina a finales del siglo XIX. Fíjate que estamos tan acorralados con la cuestión de la deuda externa, también tenemos que pensar en, che, qué garrón sería que, por ejemplo, nos puedan invadir para apropiarse de nuestros recursos o controlar nuestras aduanas para cobrarnos lo que debemos. Y quienes formularon estos principios eran liberales. Los que plantearon la educación como un principio para conformar la identidad nacional, la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, la construcción de un Estado fuerte, el trazado de obras públicas con los ferrocarriles, tenían por lo menos una visión de un país próspero, moderno,
Después no le gustaba no sé, que el movimiento obrero tuviera derechos. Eso estamos todos seguros. Pero al menos se lo problematizaron en algún momento. Durante el gobierno de Roca, el segundo, se conforma el informe Vialet-Macé, cuando se busca relevar. Bueno, ¿cómo viven los obreros argentinos? Mal. Eso es a grandes rasgos lo que concluye el informe Vialet-Macé. Pero existía por lo menos el planteo de decir, ¿qué problemas sociales tenemos? Hoy en día, muy por el contrario, la narrativa liberal es simplemente hay que dejar a las fuerzas del mercado operar y si los empresarios hacen lo que quieren, no le dicen teoría del derrame de ellos, pero en la práctica es eso, va a haber tal nivel de inversión, gasto, que el conjunto de la sociedad va a prosperar. Ellos dicen que la desigualdad social no importa, no es problemática, porque incentiva la competencia, porque todos queremos progresar. Entonces, si yo estoy peor que el otro, voy a querer mejorar para estar por encima. Bueno, eso no se ha aplicado por lo pronto. Pero lo interesante es que aquellos que conformaron ese modelo de país liberal, que después va a ser rebatido, cuestionado por los movimientos populares del siglo XX, primero el radicalismo irigoyenista, después el peronismo, por lo menos tienen una concepción de aprecio de su propia patria, una concepción de un Estado fuerte, pero además una visión de progreso que excedía incluso las limitaciones sociales. De nuevo, construir enormes colegios en donde se concebía que no solo se iban a educar los hijos de las élites, sino el hijo del peón. Pensar que todos aquellos, según la constitución de Alberdi, inspirada en el modelo de Alberdi, todos aquellos que quisieran poblar el territorio argentino tenían las puertas abiertas para venir a trabajar, cuando de repente hoy en día se formulan muchos discursos xenófobos, sobre todo ante nuestros compatriotas de la patria grande, aquellos hermanos latinoamericanos que deciden elegir vivir en Argentina, que no solo son estigmatizados, sino muchas veces se plantea la posibilidad de expulsarlos y criminalizarlos. Por eso creo que es muy interesante, más allá de las visiones que muchos hemos construido por el rechazo que nos generan atrocidades de los liberales, la persecución al movimiento obrero, la conquista del desierto, la guerra del Paraguay, una guerra fratricida contra el pueblo paraguayo, hay que tomar en cuenta que todas esas atrocidades también tienen un reverso, que es cierta visión del progreso, que está muy lejos de la visión que levantan ellos que se presentan como sus herederos. Sin ir más lejos, Bullrich dice, no, Sarmiento, ¿qué diría Sarmiento de la actualidad? Milei dice, Roca fue el mejor presidente después de Menem, y Roca hubiera considerado que Milei era un antiestatista sin concepción del Estado Nacional. Sarmiento hubiera dicho de todo a Bullrich por su capacidad para expresarse y muchos de los principios que sostiene. Hay una visión muy alejada, y justamente porque para poder construir toda esa narrativa, ese edificio de paja de el modelo de libre mercado, el proyecto, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro bajo el principio de no agresión y demás, se construye un monumento con bases muy endebles que son en realidad la falta del conocimiento de la propia historia, o peor, el falseamiento de la misma con otros intereses. Por eso, aunque suene complejo, sobre todo para los que no sé, nos reivindicamos parte de la izquierda, o parte del movimiento nacional y popular, o parte del campo popular, tenemos que tal vez no amigarnos y reconciliarnos absolutamente, pero sí observar los matices que podemos encontrar en nuestra propia historia cuando revemos la figura de ciertos próceres como Sarmiento, como Roca, y nos encontramos, por ejemplo, a un Sarmiento diciendo que la gran concentración de la tierra propiciaba la barbarie, y planteando que solo aquellos que eran dueños de una parte de la tierra de la Argentina se podían sentir ciudadanos plenos, y proponiendo la redistribución de la tierra, y diciendo antes de Evita que justamente la oligarquía tenía olor a bosta, mucho antes que Evita. No sé qué opinas vos, Luz, sobre ese tema. No. Si no me quedo hablando solo, así que ¿qué opinas? Muy completo, contrapunto. muy completo. No tengo casi contrapunto con todo lo que planteaste. Sí me viene como a colación algunas reflexiones, sobre todo, cuando surge el fenómeno Milei, antes incluso de las PASO, se decía que había un fenómeno global del surgimiento de la ultraderecha, ¿no? Entonces tenías el caso de Bolsonaro acá más cerquita en Brasil, Estados Unidos con Trump, de Le Pen, de Meloni en Italia, Francia, etc. Ahora, hay una pequeña diferenciación, para mí, ¿no? Que tiene que ver con
que estos líderes ultraderechistas que surgieron alrededor del mundo son profundamente nacionalistas. O sea, todo bien, pero se parten de una base conservadora absolutamente, de derecha, pero con un arraigo nacionalista muy fuerte, que es algo que no lo vemos en Milei. O sea, Milei si puede, va a entregar las Islas Malvinas, quiere cambiar la moneda por el dólar, es una moneda extranjera, bueno, y determinadas posiciones extranjerizantes a un límite casi bochornoso de cosas que no son irrealizables, como por ejemplo una dolarización. Y podríamos decir que ese es el principal contrapunto que existe entre Milei y estos liberales que, a la luz de entender la historia, sus procesos, etcétera, podemos estar muy en desacuerdo con un montón de cuestiones, sobre todo la cuestión nativa, que es el principal contrapunto que tenemos con gente que ya se muere, no, pero que tenemos con Roca, que tenemos con Sarmiento, etcétera, pero que tenían la vocación de construir una nación. Milei no tiene la vocación de construir una nación, o tal vez una nación bananera, ¿no? Como dice Pichetto, ¿no? Una republiqueta bananera es lo que quiere construir Milei. Y ahí radica la principal como contradicción con, por un lado, como el movimiento nacionalista de derecha que tiene un auge tremendo alrededor de todo el mundo. Y por otro lado, que no tiene nada que ver con la tradición liberal que existió en la Argentina, porque, mal que mal, nos guste o no, construyeron el Estado argentino, ¿no? O sea, son los padres del Estado argentino y construyeron el sistema educativo que tenemos hoy, construyeron el Estado-Nación, las leyes que nos rigen. Después obviamente fueron mutando, la Constitución no es la misma que la del 53, pero sí fue parte de construir una nación en el momento de los auges del nacionalismo a nivel mundial, pero particularmente después de las luchas de la independencia que se dieron en toda nuestra patria grande y en un momento de construir ese ideario de nación, que después fue con una matriz productiva que generó grandes desigualdades, etcétera, pero que existía un poquito ese objetivo. En cambio, en este libertario, como se hace llamar él, no vemos eso, vemos todo lo contrario, vemos un chabón que quiere destruir el Estado argentino, que quiere vender nuestra patria y que nos rijamos con un código donde el Estado no intervenga, ¿no? Y esos códigos, por ahí lo podemos hablar más al final, a mi entender son bastante peligrosos, ¿no? Si no está el Estado, ¿qué hay, no? Esa es como una de las grandes preguntas. Pero bueno, eso es un poquito como para arrancar la idea de poder charlar sobre, bueno, la tradición liberal argentina y estos nuevos liberales que incluso desentonan con los liberales a nivel mundial, porque el economista más ortodoxo de la escuela de Chicago en el siglo XXI, en el 2023, te dice, che, no, lo que estás diciendo, o sea, lo dijo Axel muy bien el otro día en una entrevista a 5N, que dio una clase de historia económica donde dijo, las ideas de Milei son del siglo XX, de principio del siglo XX, de fines del siglo XIX, y son las que nos llevaron al crack del 30, ¿no? Que fue la gran crisis global que vivió el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como para repensar un poquito y también armarnos de argumentos para discutir con estos libertarios, ¿no? Que ya son un sector en la política argentina. Pero bueno, vamos como a un segundo momento ahora, que creo que es bastante interesante, porque tiene que ver particularmente con la base sólida de las propuestas de Javier Milei, que están muy relacionadas con la cuestión económica. Porque el gran problema en Argentina, en este momento, está vinculado a la cuestión económica fundamentalmente, de parte de algunas malas decisiones, por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que es una persona que se para en sus ideas para discutir desde una óptica económica y, como decíamos hace un rato, desde una base absolutamente ortodoxa de los liberales de Adam Smith y la escuelita de Chicago vieja, no la nueva. Entonces, como en ese plano, en pensar y historizar un poquito a dónde nos llevaron esas recetas. Porque también hay un factor importante, que es que se dice, ¿no?, según los estudios, que hay una alta concentración del voto a Milei por parte de los jóvenes, ¿no? Hay como algo de que los jóvenes votan a Milei. Habría que estudiarlo, yo no estoy tan segura, pero sí hay una cuestión de que los pibes y las pibas, yo veo muchos videitos por ahí que les hacen las paras en la calle a quién votar y te dicen que votan a Milei. Hay una cosa ahí que tiene que ver con que por ahí los que nacimos más en el kirchnerismo o crecimos más en el kirchnerismo, hay un montón de cosas que no vivimos, ¿no? O que nos quedan muy lejos, y que por ahí lo vemos en quinto año de la escuela, ¿no? Todo lo que fue la crisis del 2001, etcétera. Entonces queda muy lejano
Y es a veces difícil incluso de explicar lo que fue la convertibilidad, lo que fue la crisis del 2001, qué mierda es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo eso a veces es bastante difícil de explicar. Entonces viene una persona que te dice voy a hacer esto y a mucha gente no le genera miedo. Yo veo por dos razones. Una porque no la vivió y no sabe qué es. Y otra porque por ella está tan en la lona que medio que lo que le vengas a decir en términos de asustarlo un poco no le genera demasiado miedo. Entonces tenemos un gran sector de la población que hoy ve con esperanzas la candidatura de estos libertarios, ¿no? Entonces, como historizar un poquito en esta parte lo que tiene que ver con las recetas liberales, neoliberales ya podríamos llamarlas, sobre todo las vividas durante el menemismo, que, como dice Milei, el mejor ministro de Economía es Cavallo, que es el que llevó adelante el plan de convertibilidad en Argentina que llevó a la crisis del 2001, el quiebre de los bancos, de empresas y la pobreza casi absoluta en la Argentina. Teníamos más de la mitad del país empobrecido y con desocupación, ¿no? Pero también no olvidarnos que hace 8 años, ya va a ser, ganó las elecciones Mauricio Macri, que trajo a la Argentina de nuevo, después del desendeudamiento que había trabajado, militado el campo nacional popular, pero a través de los gobiernos de Néstor y Cristina, que fue el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que Milei dice, a mí no me importa eso, porque total yo voy a hacer un ajuste más grande que el que pide el Fondo Monetario Internacional. Son recetas que ya existieron en la Argentina, no es algo nuevo, que no, Argentina nunca se endeudó con el fondo o Argentina nunca tuvo un plan de convertibilidad que fue lo más similar a la dolarización. El problema y lo que tenemos que hacer como ejercicio militante es explicar que eso nos llevó a las peores condiciones y a las peores crisis que vivió nuestro país desde que es una nación, casi me atrevería a decir. Así que bueno, la idea es trabajar un poquito ahora sobre la cuestión, del neoliberalismo en la Argentina, sus recetas que se parecen mucho a las de este muchacho. Bueno, hay un punto ahí que es que en un momento cuando se le preguntaba a los liberales cuáles eran sus presidentes preferidos, te planteaban que había que ir más de 100 años en el pasado, pero te dicen, después no hubo liberales. En último tiempo, una de las novedades de Milei es la reivindicación positiva de Menem. De hecho, si uno retrocede 10 años, lo que era la discusión política, era sorprendente encontrarse con gente que corría el menemismo diciendo que no había sido verdadero liberalismo. Yo hay una famosa entrevista, ¿no se acuerdan? Clima 2015, ¿qué es el populismo? Los videos de Gloria Álvarez y esas cuestiones, que ella explica en Intratables un día que el menemismo no fue liberalismo, fue mercantilismo de Estado y cosas por el estilo, una serie de acrobacias ahí muy complejas. Lo cierto es que gran parte del rehuir del legado histórico del liberalismo realmente existente, vamos a decirlo en esos términos, como hablamos del socialismo realmente existente, es que ha fracasado profundamente en Argentina. Las experiencias liberales, las experiencias de proyectos de reforma estructurales del mercado, han tenido destinos nefastos. Y de hecho, sin ir hasta el menemismo, podemos plantear incluso la administración de José Alfredo Martínez de Oz y la última dictadura como un ensayo de reforma estructural de mercado. Muchas de las legislaciones que al día de hoy padecemos en torno al comercio exterior o al mercado inmobiliario, o incluso la anulación de impuestos sobre las grandes propiedades y las grandes fortunas, se establecieron durante el gobierno de José Alfredo Martínez de Oz. Y digo el gobierno de José Alfredo Martínez de Oz porque la dictadura de Videla tuvo a un ministro de Economía con tiempo récord. Duró 5 años en el cargo. O sea, vino con Videla, se fue con Videla después de, entre comillas, 2 mandatos presidenciales de dictadura. En ese marco, tenemos que pensar que los resultados de la política económica de la dictadura fueron nefastos y que esa desregulación, esa destrucción progresiva de la industria nacional, planteada como incompetente, como artificial producto de los subsidios y las protecciones, terminó en una catástrofe económica. Hoy en día hablamos de la inflación y pensamos, ¿no?, en la hiperinflación de Alfonsín, pero la hiperinflación como tal empieza con la dictadura. La dictadura tiene en 1976 700% de inflación, luego logra reducirla, pero el promedio superaba el 200% por año, muy superior incluso al actual en ese marco. Y cuando pensamos en los problemas económicos pareciera que son producto de la democracia. Este es un tema que creo que es importante, sobre todo de cara a los 40 años de la asunción de Alfonsín, porque nuestra democracia, es verdad, ha tenido sus defectos, pero en realidad cargó sobre sus espaldas una mochila muy pesada
que fue el legado, no solo del plan de exterminio de la dictadura, sobre el cual hablaremos después, sino justamente de la crisis de la industria nacional, el endeudamiento, la pobreza y el desempleo que lega el último gobierno militar a la naciente democracia argentina. Y a partir de entonces, los poderes corporativos de empresas, lobbies liberales, los famosos think tanks, los tanques de pensamiento, fueron corriendo progresivamente la agenda de nuestra democracia. Y tuvieron su época dorada en el menemismo. Incluso antes de que Cavallo asumiera la gestión del Ministerio de Economía, Menem fue famoso por el plan B y B, Bunge y Born, porque los propios ministros de Economía del menemismo eran representantes de ese gran conglomerado económico. De hecho, el propio Menem terminó incorporando en sus filas a la Unión de Centro Democrático. La UCD fue la gran experiencia, era la tercera fuerza derechista liberal de los 90. Y no sé si es el momento para hablar de esto, tal vez no lo vamos a hablar y lo vamos a omitir, pero cuando la UCD se incorpora al peronismo, hay cuadros de la UCD que se hacen peronistas. Llenen ese relato con la persona que quieran. En este momento hay otras prioridades, pero se pueden imaginar quién ingresa. No le voy a dar más pistas, pero se pueden imaginar. La cuestión es que en ese marco de triunfo de las ideas del libre mercado, del consenso de Washington, el derrumbe del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el fin de la historia, el fin de las ideologías, cuando la economía de mercado se presenta como el único destino posible. Y dado que era el único destino posible, todo proyecto económico era normalizador. Lo interesante tanto de la dictadura como del menemismo es que fraguaron una nueva modalidad, vengo de Rosario, que llegué de Rosario, quiero remarcar esto, hace 3 horas. Menos de 3 horas, quiero decir. Bueno, 3 horas. 3 horas y media. Fraguaron una nueva normalidad. Implantaron desde el Estado un esquema en el cual la riqueza se redistribuyó regresivamente. Tanto después de la dictadura como después de la convertibilidad, los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y ojo con esto, porque a veces pensamos las crisis y parece que todos pagamos la crisis por igual. Pero en ambos procesos hubo una decisión consciente de favorecer a amplios sectores del gran empresariado nacional y del capital transnacional. Y durante el menemismo, el discurso antiestatista se alimentó a partir de la experiencia hiperinflacionaria. En el marco de la hiperinflación de Alfonsín, que es un fenómeno que supera ampliamente lo que nosotros conocemos, de nuevo, no quiere decir que no tenemos una inflación récord desde los últimos 30 años, pero en 1989 la inflación fue del 3000%. O sea, cuando pensamos en lo terrible de cómo cambian los precios ahora, dimensionemos multiplicar eso por más de 20. Y eso fue en 1989. Y la hiperinflación no se corta hasta el 91. Y Menem asume, y todavía hay hiperinflación con medidas de ajuste. Imagínense lo terrible que fueron esos 2 años de menemismo hasta la convertibilidad. Bueno, la convertibilidad va a ser terrible por otras cosas, pero teníamos al mismo tiempo ajuste, privatización de activos del Estado, despidos masivos en un contexto hiperinflacionario. A tal punto que hay una metáfora que utiliza Menem para definir todas esas políticas que se toman, y Menem hablaba de la cirugía mayor sin anestesia. Ha hecho cirugía mayor sin anestesia a la sociedad argentina. Y esa normalidad que se fragua en el menemismo tiene su triunfo en la convertibilidad. Un modelo, que hay que decirlo, pudo evitar la hiperinflación, y hasta ahí todos parece que compramos, y es maravilloso. Pero lo cierto es que se basó en la venta de los activos del Estado y la inyección de dinero y dólares a partir del endeudamiento externo, y justamente la quita de todo mecanismo de control por parte del Estado para intervenir en el mercado de capitales. En el 94, cuando estalla la crisis del efecto tequila en México, tenemos un gran problema, que es que Estados Unidos decide que va a subir la tasa de interés, va a traer los dólares a su país, ¿y saben qué podía hacer Argentina frente a eso? Nada. Y ya. Y de repente tenemos una crisis financiera terrible que inicia la larga recesión que culmina en la crisis del 2001.
El modelo neoliberal de Menem, más allá de la convertibilidad, se sustentó en esto. El Estado abandonó prerrogativas como la intervención en la economía, pero incluso también el cumplimiento de su rol ante la sociedad. Unos temas interesantes cuando nosotros pensamos en el discurso antiestatista, en todo lo que es esta retórica del sálvese quien pueda, de la meritocracia, es que la sociedad argentina tuvo durante décadas una matriz que Marcelo Cabarot se llamaba estadocéntrica. Incluso en nuestro sentido común, si podemos retroceder 10 años en el pasado, y yo le hubiera preguntado a cada uno de los argentinos si creía que el Estado debía garantizar la educación, la salud y el empleo, posiblemente me hubiera respondido que sí. Porque tenemos inserta esa matriz y esa conciencia de que el Estado presente significaba progreso, igualdad de oportunidades, derechos sociales, servicios públicos. La destrucción de esa matriz se da entre la dictadura y el menemismo. Y tuvo aparejado detrás de sí la progresiva disolución de esos servicios públicos. La reducción de los presupuestos educativos, la reducción del presupuesto en salud, la famosa ley federal frente a la que se instala la Carpa Blanca, que destinaba a las entidades provinciales la responsabilidad de sostener el sistema educativo, pero no le destinaba los fondos para sostenerla. Todos estos elementos generaron una desigualdad que rompió justamente el modelo de los primeros liberales. Si Sarmiento pensaba que en la educación pública se encontraban el hijo del estanciero y el hijo del peón, la gran novedad de lo que fue el menemismo fue que el acceso a sistemas de servicios educativos de salud o previsionales públicos y privados se convirtió en un elemento de segregación social. De repente, el acceso a una educación de calidad significaba pagar la escuela privada. El acceso a una salud de calidad significaba tener una buena prepaga. O incluso la reducción adrede de las jubilaciones que eran administradas por parte del Estado para facilitar el traspaso a las famosas AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que eran empresas privadas que tomaban los aportes de los trabajadores, especulaban financieramente con ellos y después les pagaban la jubilación. Eran promovidas, hay un famoso spot, busquen un día en sus casas y ponen AFJP, Viviana Canosa, y tiene un video de los 90 de Viviana Canosa promoviendo Máxima, una AFJP muy moderna de los años 90, que era vendida como esto, el modelo que aseguraba que tus ahorros estén bien invertidos y obtengas una jubilación muy alta. ¿Qué ocurrió en la práctica? Bueno, que muchas AFJP declararon la bancarrota, fugaron el dinero y al día de hoy tenemos jubilados bajo el régimen de AFJP que cobran todavía nominalmente sumas de 2.000 pesos, 3.000 pesos. En serio, hay notas que de vez en cuando surgen porque, bueno, progresivamente, lamentablemente, los pensionados de ese sistema fueron falleciendo por una cuestión cronológica. Pero millones de personas fueron estafadas bajo ese sistema. Y formaba parte de esta misma lógica. En ese mundo de la meritocracia, en la que el empresario era sinónimo de éxito, uno tenía que garantizar su lugar en la sociedad. Y no podía haber un Estado que garantizara servicios públicos o un acceso igualitario a la riqueza, al trabajo. Y lo loco es que, por ejemplo, hay instituciones que tenemos normalizadas, pero surgen en los años 90. Los barrios privados, la seguridad privada, fueron elementos que aparecen en el contexto del menemismo como parte de esa demolición del estado de bienestar argentino. Y lamentablemente, gran parte de esa herencia la seguimos pagando al día de hoy, porque no solo se materializa en la deuda externa que nos persigue desde la dictadura para acá, sino también en montones de elementos que siguen presentes. La segregación social a partir de servicios públicos, acceso a la salud, acceso a la propiedad, barrios privados, seguridad privada, sigue materializándose. Basta con observar incluso que bajo el menemismo se promueve Puerto Madero frente a una de las mayores villas miseria del país. Ese era un símbolo de que la Argentina, y al menos sobre todo la dirigencia argentina y las principales fuerzas corporativas de las grandes empresas, abrazaron un modelo
de redistribución regresiva del ingreso. Y lo interesante, cuando uno piensa, por ejemplo, en la figura de Mauricio Macri, es que hoy en día ha quedado muy invisibilizada. Pero si retrocedemos el reloj unos 6, 7 años en el tiempo, vamos a acordar de un concepto que apareció de manera constante en el macrismo, que fue el concepto del emprendedor. Tenemos que formar emprendedores, porque el emprendedor es casi, básicamente, como un heredero del hombre de negocios de los 90, alguien que se vale a sí mismo por los principios de meritocracia. Y le hemos lavado mucho la cara a Esteban Bullrich a partir de su condición, terrible, pero en algún momento él afirmaba, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, refiriéndose a la inestabilidad económica, la desigualdad, los movimientos de capitales, entre otros. Por eso, ese legado del menemismo pervive en nuestra sociedad. Se ha hecho mucho trabajo, sobre todo durante el kirchnerismo, para recuperar esa matriz del Estado presente que se ha hecho sinónimo de acceso a la salud, acceso a la educación, sueldos altos, pero ese legado sigue presente y se puede retrotraer. De hecho, el macrismo fue una experiencia de retroceso en derechos, servicios públicos y en muchos casos de garantías sobre, por ejemplo, el derecho a la protesta social, con las jornadas de represión como las de diciembre de 2017 o la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso, lo interesante de pensar la experiencia del neoliberalismo o el liberalismo realmente existente en nuestras sociedades es que ha venido acompañado de discurso de normalidad, de un discurso de lo necesario, lo que hay que hacer. De hecho, tanto en la dictadura, como en el menemismo, como en el gobierno de Macri, se planteaba la idea de que había una economía ficticia. Durante la época de la dictadura, Martínez de Oz decía, hemos dejado atrás la era del estatismo agobiante. Durante la época del menemismo, se hablaba de las empresas artificiales y los excesivos proteccionismos. De hecho, se atacaba a las empresas subsidiadas y a las empresas y a los aranceles proteccionistas, planteando que eran el atraso o eran el negocio de algunos. Durante el macrismo se llegó a hablar hasta de la grasa militante para referirse a los empleados públicos y se llegó a hablar de las necesidades de promover la lluvia de inversiones. Estos elementos entonces aparecen constantemente en nuestras últimas décadas de historia como parte de la representación de los intereses de ese gran empresariado concentrado a nivel nacional, pero también del poder que tienen los capitales transnacionales. Y tal vez lo más peligroso de esta última novedad, que representa la experiencia de la libertad avanza y el movimiento y el fenómeno político de Milei, es que con todo Mauricio Macri mantenía un discurso de que uno no iba a perder nada de lo que tenía. Aunque uno lo podía prever, ¿no? Más o menos los que lo conocíamos nos hacíamos una idea de lo que representaba. O incluso Menem llegó al poder con un discurso de revolución productiva, salariazo, presentándose como la representación del peronismo ortodoxo frente a un cafiero socialdemócrata. Pero en el caso de Milei tenemos justamente la aparición de una narrativa que levanta la idea de voy a hacer un ajuste más brutal que el del Fondo Monetario Internacional. Y creo que si en su momento corrimos y pasamos terribles calamidades económicas durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de un discurso que planteaba antes de llegar al poder que no se iban a realizar grandes reformas, que tenemos que tener no miedo en el sentido de apabullarnos, pero sí conciencia del riesgo que representa la llegada al poder de alguien que asegura va a ser un ajuste más fuerte que el que pide el Fondo Monetario Internacional. Sí, es terrible, ¿no? Porque eso es muy notable, ¿no? En términos de la discursiva. Macri llegó al poder con pobreza cero, ¿no? Era como el gran eslogan o revolución de la alegría, ¿no? Ponía en el centro este tipo de cuestiones y después cuando llegó al poder, bueno, un poco de alegría y se incrementó la pobreza más del doble de lo que le había dejado Cristina, ¿no? Me parece que hay un tema ahí porque esta gente viene a decir el Estado es malo, pero además lo voy a destruir, ¿no? Y me parece que ahí hay un debate muy importante y ahí como cambia un poquito la óptica por ahí,
que tiene que ver con que a partir de la avanzada de Milei y sus ideas antiestatistas y todo lo que eso significa y por qué en un momento como este, al contrario, ¿no?, de Mauricio Macri, que decía, che, todo lo que hizo el kirchnerismo, la presencia del Estado, la reconfiguración del Estado, lo voy a seguir manteniendo y ganar las elecciones así. Ahora aparece una persona que dice que el Estado es malo, que el Estado te oprime, te ahoga y te dice que lo va a desaparecer lentamente, ¿no? Como en una transición anarcocapitalista, como él mismo denomina, ¿no? Ahora, como por lo menos yo como militante popular y encima legislador, aparte de uno de los poderes del Estado, me cabe preguntarme por qué la diferencia discursiva entre un Macri que ganó hace no mucho y un Milei que apenas 8 años después termina hegemonizando la agenda política y con grandes chances de ser electo presidente de la Argentina. Y ahí me parece que nos cabe una crítica a cómo se maneja justamente este Estado. Me parece que también muchos de los que defendemos esta postura, y la vamos a seguir defendiendo siempre, caímos en una especie de postura defensiva absoluta del Estado, cuando, si se mira, bueno, el Estado tiene fallas, no es perfecto el Estado, ¿no? Me parece que hay que repensar y hablarle a esas personas que no sienten la presencia del Estado, o tal vez no están un poquito no tan acostumbradas a la presencia del mismo, pero a su funcionamiento no tan bueno y lo dejan como un valor más secundario, podríamos decir. Un ejemplo clave es la educación, ¿no? Ya que estamos viendo una clase de historia, ¿no? A ver, yo fui militante estudiantil, defensora de la escuela pública. Cuando Macri quiso cerrar las universidades en 2017, estuvimos en la calle en la Marcha Federal Educativa, pero todo bien, pero hoy las escuelas no funcionan perfecto. Entonces, si yo, un votante de Milei, voy y le digo, che, te van a cerrar la escuela, y el otro te dice que te va a dar un voucher para que tu hijo pueda ir a la escuela parroquial, y va a tener clase los 180 días al año, 190, y por ahí te voto a vos, y no a vos que me estás prometiendo que voy a tener una escuela que no me termina de completar la educación de mi hijo, o que los docentes faltan un montón. Y gloria a todos los docentes, ¿no? Debe haber un montón acá. Aguante la docencia. Ahora bien, me parece que tenemos que hacer un ejercicio de por qué pregnan tanto estos discursos anti-Estado en este momento. Me parece que hay un desgaste del aparato estatal, su burocracia, sus limitaciones, porque bueno, mal que mal, seguimos teniendo una estructura dividida en 3 poderes, poco comunicados entre sí, donde uno tiene demasiados privilegios, que es el poder judicial, uno está muy subordinado al otro y uno no sabe bien para qué está, que es el poder legislativo. Y bueno, me parece que ahí tenemos un debate de repensar una reforma profunda del Estado de cara a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, porque si vos tenés un Estado que administra los recursos y solamente administra, y eso es un grave problema, sobre todo de quien está armando el Estado, sobre todo de quien es hoy nuestro presidente, que definió la política como el arte de administrar la realidad, como si viviéramos en Disney. Y tenemos un problema, hermano. Milei no gana porque plantea el Estado full time, o sea, no, gana diciendo el Estado es una mierda, y hay mucha gente que lo siente así, y si nos ponemos en una a decir el Estado es perfecto, la vamos a cagar. Me parece que tenemos que plantearle a la gente una superación incluso de la forma que entendemos hoy el Estado, porque no sé si está Diego por ahí, pero con Diego siempre hablamos de... Ahí está Diego, esa es una tesis de Diego, ya la van a ver publicada en grandes libros célebres en Harvard. No, pero en serio, con Diego siempre hablamos de que hay 2 revoluciones importantes, sobre todo en el mundo moderno tal lo conocemos. La revolución industrial, la revolución francesa. La revolución industrial fue ampliamente superada. Nosotros estamos en la 4ª, 5ª revolución industrial. La tecnología ha avanzado tremendamente, la financiación de todo el mercado de capitales. O sea, es una locura, pero miramos lo que nos ha dejado el sistema político que hoy tenemos, que se parece bastante a el que conquistaron los franceses en 1789 como el Estado democrático, la división de poderes y demás, y digamos que está un poquito viejo, ¿no? Si lo comparamos a un siglo XXI, donde todo lo otro avanzó a unos niveles increíbles, pero nosotros seguimos entendiendo la política, el sistema político de la misma forma. Y aguante la democracia, aguante todo, o sea, aguante el Estado, todo bien con eso,
pero me parece que hay que polemizar, especialmente en este punto, porque acá hay un grito contra el sistema político. Y eso no lo podemos negar, lo tenemos que tomar y repensarnos de cara a eso, construir poder por fuera del Estado, que es lo que nos enseñó el gran Hugo Chávez, y empezar a pensar cómo lograr los cambios y las revoluciones que necesita nuestro país. Por ahí necesitamos una nueva revolución francesa en el mundo, no solamente en nuestro país, porque la crisis de las democracias tiene que ver con que no estamos oyendo y seguimos haciendo política como hace más de 200 años. Y ahí hay un problemón. Pero volviendo a la cuestión más de las democracias, porque, a ver, él lo nombraba, ¿no? Durante la dictadura, cómo también se aplicaron recetas neoliberales, pero ya después en democracia se siguieron aplicando recetas neoliberales, ¿no? Tenemos el caso de Menem, que el compañero lo explicó muy bien, y tenemos el caso de Mauricio Macri. ¿Cuál es el tema acá? Que sí, o bien lo votaste a Menem, lo votaste a Mauricio Macri, se ganaron porque la gente los eligió, pero ambos recurrieron al Fondo Monetario Internacional. Y ahí me parece a mí, ¿no? Que en un país donde tenés un nivel de deuda tan grande, por más que vayamos a votar cada 4 o cada 2 años, va a gobernar el Fondo Monetario Internacional, y es un poco lo que nos está pasando en este momento en la Argentina. ¿Podemos decir que Argentina es un país soberano? ¿Podemos decir que Argentina durante el menemismo fue un país soberano? Y no, hermano, porque vos estás totalmente dependiente de una entidad nacida pura y exclusivamente para subordinar a las naciones, ¿no? Y concentrar geopolíticamente la riqueza y el poder en algunas pocas naciones, o en alguna muy conocida por su práctica imperialista, que es Estados Unidos, que es el accionario mayoritario del Fondo Monetario Internacional y quien ha logrado imponer su moneda a nivel global después de la Guerra Mundial, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, porque los chinos están metiéndonos un poquito en este tema de democracia, las democracias que hoy debemos repensar, ¿no? En esto de, bueno, cómo el sistema político cambia, muta, cómo juega el rol del Fondo Monetario Internacional en una democracia que elegimos, pero que después no podemos manejar por una cuestión del yugo de una deuda externa. Podemos criticar, podemos repensar todo, pero acá en Argentina, a partir del surgimiento de este sector libertario de Javier Milei y sus secuaces, pasó algo que para nosotros y nosotras es de alta sensibilidad, que es que se empezó a discutir, obviamente, el sistema democrático en algún punto, por derecha, no por izquierda. Mi planteo de la discusión del sistema democrático es por izquierda, es más poder popular, no menos. Pero fuera de eso, hay una discusión sobre el sistema democrático en sí, porque si hay algunos recortes donde Milei dice que la crisis de la Argentina, o donde Argentina empieza a decaer, es en la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña es la que nos da el voto, le da el voto a los hombres, después Evita nos da el voto a las mujeres, ¿no? Pero a partir de ahí el chabón te marca que la Argentina empieza a decaer. Ahí tenés como la primera cuestión de antidemocracia, ¿no? Del chabón, de estar en contra de eso. La segunda cosa tiene que ver, obviamente, con que todo lo que él plantea en términos de reformas del Estado, medio que no te cierran sin represión, hermano. O sea, si vos querés cerrar las escuelas, va a haber un movimiento docente que te va a decir que no, va a haber un congreso que no vas a tener hegemonía si llegas a ganar las elecciones, que te va a decir que no. Entonces nos da a pensar que hay una voz detrás de estos libertarios que prometen libertad, que esconde una fuerte matriz represiva y un espíritu antidemocrático absoluto, ¿no? Pero lo más preocupante, y lo que lo deja más a la luz, a él y sobre todo a su vicepresidenta de la casta militar, es la reivindicación abierta de la dictadura. O sea, hoy tenemos en Argentina un chabón que va a un debate presidencial y dice no son 30.000. Después de años de lucha, de que las madres pusieran el cuerpo para lograr instalar esa cifra, no como una cifra, porque ahora pareciera que la discusión se da entre la cifra y no. A ver, mataron y secuestraron, violaron y torturaron personas, no es 30.000 como un número. Detrás de eso hay vidas militantes
que hoy son cuestionadas, ¿no? Y me parece que cuando empezamos a retroceder en eso, estamos bastante jodidos y jodidas, y costó mucho construirlo, porque no es que Alfonsín asume a través del voto democrático en las elecciones y a partir de ahí, bueno, democracia. Hubo levantamientos, hubo mucha tensión en el gobierno de Alfonsín de la vuelta de los militares, y después en el menemismo indultaron a los milicos que Alfonsín y la CONADEP habían metido presos, ¿no? Entonces, y trasero, ahora que está toda la cuestión de la película, ¿no? Bueno, a ver, recién con el gobierno de Néstor y Cristina y la militancia popular en las calles, saliendo todos los 24 de marzo a la calle, se logró construir un imaginario de nunca más sólido que hoy pareciera, intentar desvanecerse, ¿no? Y me parece que eso es bastante peligroso, ¿no? Porque están jugando con nuestra memoria, pero sobre todo están jugando con la vida de un montón de militantes, y ahí lo que subyace es una subjetividad sobre eso, ¿no? Es volver a un pueblo absolutamente dormido que no pelee por sus derechos para volver a construir una Argentina absolutamente dependiente de los modelos extranjerizantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay mucha telita para cortar, ¿no? Sí, vamos por partes. Es la primera vez, y esto representa un parteaguas, que un candidato con posibilidades de acceder a la presidencia levanta abiertamente una reivindicación abierta de la última dictadura. Que no es solo la cuestión de decir no fueron 30.000 y ahora vamos a discutir esta cuestión, sino que Milei dice no fueron 30.000, hubo muertos desaparecidos, pero fueron el producto de una guerra en la que hubo excesos, que es la misma narrativa que construyeron las Fuerzas Armadas sobre su propio accionar, tanto durante los años del terrorismo de Estado, como en el periodo posterior, cuando fueron enjuiciadas. Lo interesante de la narrativa de la guerra es que, incluso en una guerra, los crímenes cometidos por la dictadura son crímenes de lesa humanidad. Incluso los conflictos armados se rigen por convenciones propias del derecho internacional que consideran que lo que se hizo acá, por ejemplo, es inadmisible en cualquier guerra entre dos fuerzas beligerantes de cualquier circunstancia. O sea que ni siquiera esa concepción exime a los represores de responsabilidad por las violaciones terribles a los derechos humanos. Pero es parte de otra cuestión, que es sostener, como hace Javier Milei en el debate, que también estuvieron las organizaciones terroristas que, dice, secuestraron, torturaron y asesinaron personas y no fueron juzgadas. Vamos por partes. Primero, la palabra terrorista para referir a las organizaciones armadas solo aparece en los apologistas de la última dictadura. Hay sociólogos, politólogos, historiadores, analistas, argentinos, internacionales, especializados en los años 70, que no utilizan la palabra terrorismo para referirse a las organizaciones armadas. Justamente porque el terrorismo parte de una idea, que es la idea de infundir el terror en la población como herramienta política. Y las organizaciones armadas, con sus defectos, con la utilización de la violencia, lo que queramos, no se configuraron desde el terrorismo estratégico, sino que eran organizaciones políticas que tenían expresiones armadas y que planteaban buscar el apoyo de la población. Si Montoneros, Heller y demás hubieran tenido el propósito de infundir el terror en la población, la cifra de muertos de la guerrilla sería infinitamente superior. Y por las dudas, esto sí es interesante, cuando se habla de los muertos de la guerrilla para plantearlos como parte de dos demonios que ejercen una violencia terrible sobre la población, la guerrilla es responsable, según el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, de alrededor de 1.100 asesinatos. Y entre los asesinatos hubo civiles inocentes que no tenían participación, que unos cuantos cayeron en el marco de fuegos cruzados, colocaciones de explosivos. Pero lo interesante es que muchas de las figuras que aparecen como víctimas del terrorismo aparecen como excesos del otro lado, por trivialidades. Pedro Eugenio Aramburu, dictador militar responsable de la masacre de militantes peronistas, del fusilamiento del general Valle, partícipe del golpe de Estado del 55,
de la proscripción, es una víctima del terrorismo en CELTE-IB, en la organización que dirige Villarruel, que no existía hasta 2003, se fundó en el marco de los juicios que realiza el kirchnerismo a los responsables del terrorismo de Estado. Pero sin ir más lejos, Miguel Ángel Castrofini, por dar un ejemplo, ya sé que ya lo he citado, pero fue un tema que estuve trabajando en otro contexto, era parte originalmente de Tacuara, del movimiento Nueva Argentina, y posteriormente se une a la derecha peronista. Castrofini llevó adelante un ametrallamiento de la embajada del Reino Unido. Después cada uno puede hacer su lectura si estuvo bien o mal. Pero posteriormente formó parte de la derecha peronista y de los grupos de choque de la derecha peronista. Y muere asesinado en un atentado del ERP. Castrofini aparece en CELTE-IB como una víctima del terrorismo. Pero los compañeros de Castrofini, que de casualidad terminaron en otros lados, como Dardo Cabo, era un terrorista. Hay una narrativa muy simplificada de hay unos terroristas terribles y después hubo víctimas absolutas. Hay muchos estudios sobre el relato victimista de lo que fue la violencia política de los 70, cuando en realidad es una situación infinitamente más compleja en la cual la violencia estaba normalizada. Ahora, lo que sí se hizo durante la dictadura fue romper cualquier código, cualquier norma de lo que era la utilización de la violencia en un conflicto entre partes para, a partir del accionar del aparato del Estado, convertir a Argentina en un enorme campo de concentración y exterminio. Hubo un Estado que funcionó en la clandestinidad bajo un sistema de excepción que, utilizando fuerzas armadas y de seguridad, servicios de inteligencia, se propuso una división de tareas racional, organizada, para secuestrar, torturar y desaparecer a miles de personas. Uno de los temas que se concluye justamente en el juicio de las juntas es: hubo un plan sistemático. Había un aparato a gran escala con, se decía, un mando centralizado y una ejecución descentralizada para reprimir al conjunto de la población. Y lo interesante es que la narrativa de la guerra, que supone que hay dos fuerzas enfrentadas, igual de terribles, es que cuando observamos las estimaciones de las organizaciones armadas y de las propias fuerzas militares, se calcula que entre Montoneros y el ERP, a principios del 76, podrían haber tenido entre 1.500 y 2.000 combatientes. Y el número más bajo que tomamos de desaparecidos es de 8.900. O sea, que para matar a, supongamos en el marco más amplio, a 2.000 guerrilleros, por las dudas las Fuerzas Armadas mataron a 7.000 personas más. De nuevo, tomando la cifra más baja. Quiere decir esto que claramente el objetivo de las Fuerzas Armadas al momento de encarar la represión no era desactivar las organizaciones armadas, que ya estaban en proceso de desactivación, sino exterminar al conjunto de ese vasto movimiento popular, combativo, que tenía su base en los sindicatos, el movimiento estudiantil, incluso los sacerdotes tercermundistas. Tenemos el caso justamente de los curas palotinos que fueron exterminados y que formaban parte de la concepción del subversivo. Los propios manuales de la dictadura planteaban que el subversivo era un enemigo amplio que atacaba todos los aspectos de la vida en sociedad. Videla tiene un discurso en el que dice: un subversivo no es solo el terrorista que empuña un arma, sino el terrorista que a través de sus enseñanzas en la escuela activa a futuros combatientes. O sea que el plan sistemático de exterminio iba infinitamente más allá de las organizaciones armadas. De hecho, el discurso sobre la subversión no aparece con Montoneros y la idea de la guerra interna, sino con el Cordobazo, cuando se llevan adelante reformas en las leyes de defensa nacional y las doctrinas militares del ejército para actuar en la represión interna. Así que la tesis de la guerra es insostenible. No hubo un escenario en donde se disputara la soberanía del Estado, fuerzas en igualdad para enfrentarse en el campo de batalla, nada por el estilo. El punto es cuando, además de esta narrativa de la guerra, se discute la cifra, que es parte de otra cuestión. Porque nadie dice no fueron 30.000 para, de todas maneras, asegurar que hubo un plan de exterminio terrible que se debe condenar. El caso de la discusión de la cifra está aparejada a lo que son, podemos decirlo en un sentido, si queremos,
más gracioso, entre comillas, la apología de la dictadura con pasos extra. ¿Qué es lo que ocurre con la figura de Victoria Villarroel? Victoria Villarroel, cuando le dicen ¿existió el terrorismo de Estado? Dice no existió el terrorismo de Estado porque es una doctrina de tipo político. Acá lo que hubo fue una guerra revolucionaria. Dice, ¿pero usted reivindica la dictadura? No, yo lo que puedo decir es que, si bien se cometieron excesos, después de la dictadura la población vivió más segura. En el fondo, todo el discurso de decir, son terroristas, es para plantear, ¿el terrorismo es bueno o es malo? No, vamos a hacer como hace Ramiro Marra. ¿Estamos de acuerdo en que el terrorismo está mal? Sí. O sea que, si defendés que se cometieron excesos, es porque defendés a los terroristas. A los terroristas hay que matarlos a todos. Bueno, esa misma lógica busca, a partir de un concepto que es parte de la narrativa militar, parte de la narrativa de la represión, construir un enemigo demonizado y justificar el exterminio. Si no, si yo te digo combatientes, militantes armados, a nadie se le ocurre la posibilidad de que el exterminio sistemático pueda ser relativizado. Ni siquiera en un conflicto armado. Solo las guerras genocidas tienen esas lógicas. Pero el otro punto es que la discusión de la cifra siempre forma parte del intento de relativizar lo que ocurrió. El impacto de la represión generó un trauma tan duro en la sociedad argentina que hasta incluso en la transición a la democracia hubo movimientos que plantearon abstraerse de lo que ocurría porque significaba hacerse cargo de la responsabilidad que se tenía como sociedad sobre lo que ocurrió. Hay una película que representa esto a la perfección, que es justamente La Historia Oficial. La Historia Oficial, que tiene una secuencia en la que la protagonista se encuentra con una amiga que le cuenta todo lo que había ocurrido y ella tiene que hacer un propio proceso de culpa, de aceptar y entender que todo eso había ocurrido mientras ella hacía su vida con normalidad y que para no ver las marcas de la represión, como la desaparición de personas, la aparición de cuerpos en descampados, la aparición de muertos en enfrentamientos que no tienen heridos ni víctimas de parte de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas legales, como decían los militares, eran parte de un cuadro cotidiano. La represión estaba, entre comillas, oculta, pero también insinuada, en la aparición de personas portando armas constantemente, en la narrativa del discurso de la guerra contra la subversión, o en la desaparición física de personas y los presos políticos. Como sociedad, esos traumas son difíciles de procesar, y hubo un gran movimiento de rechazo a la visibilización de los crímenes. Incluso muchos plantean que en el momento cúlmine del juicio de las juntas y posterior a la condena, cuando empieza a avanzarse sobre otros, la excesiva exposición a la violencia y a lo terrible terminaba generando rechazo, como una suerte de asqueo ante lo que resultaba desagradable, aceptar esa dura realidad. Estos mecanismos entonces siempre estuvieron presentes, desde los propios apologistas que, defendiendo los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas, seguían justificando las atrocidades en democracia en el contexto de los juicios, sino también por parte de aquellos que veladamente defendieron los intereses de la dictadura, porque tenían coincidencias ideológicas, porque la dictadura defendió los intereses corporativos de grandes empresarios. La cuestión de la discusión de la cifra, y acá está el gran problema, forma parte de relativizar lo ocurrido. Y esto no supone relegar banderas. Lo cierto es que nosotros no tenemos los números de los 30.000 compañeros desaparecidos. Porque la propia lógica de la dictadura se propuso eliminar esos archivos. Tenemos un decreto, ley de Reinaldo Viñone, en el que se decidió eliminar todos los documentos de la guerra contra la subversión. O sea, el propio Estado Nacional, además de utilizar un mecanismo clandestino para desaparecer personas, teniendo archivos, decidió destruirlos. Cuando se configura el número de la CONADEP de los 8.900 desaparecidos, sabíamos de la existencia de poco más de 300 centros clandestinos de detención o campos de exterminio. Hoy en día sabemos que existieron más de 600. Incluso la contabilidad de las propias Fuerzas Armadas en los registros de diarios de los generales y comandantes de la guerra contra la subversión dan números más altos. Tenemos, por ejemplo, comandantes que reivindican haber exterminado en el monte tucumano a, por ejemplo, 2.000 subversivos, 3.000 subversivos, y solo tenemos cientos de denuncias de esos casos, o denuncias que llegan a 1.000.
porque justamente la propia lógica del exterminio supuso borrar a incluso las personas que lo podían denunciar. Pero más allá de todo eso, cuando queremos discutir esto, podemos partir de un sentido común básico. Sin importar la cifra, montar un aparato para secuestrar, torturar y desaparecer a miles de personas tiene que ser condenable e inadmisible. Creo que uno de los principales puntos que tenemos que remarcar en las discusiones que nos tocan de ahora en adelante es, bueno, si la cifra no importa, condenar secuestro, tortura y desaparición de 9.000 personas o de miles de personas, si no es importante. Y a partir de eso empezar a discutir todo lo demás. Porque si no, nos vamos a quedar discutiendo lo que ellos quieren que discutamos. Que supuestamente la cifra formó parte de un curro de los derechos humanos. Que formó parte de agigantar la violencia de la represión para lograr apoyo en el exterior. Cuando en realidad forma parte también de una consigna simbólica e histórica. La represión en su carácter clandestino a gran escala y en el marco de la impunidad que se forjó con las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos menemistas, fue una represión que permaneció impune, sobre la cual los propios genocidas no hicieron mea culpa, ni tampoco aportaron a encontrar el conjunto de fosas comunes que siguen apareciendo el día de hoy. Por lo tanto, es una consigna, es una cifra abierta que se tiene que seguir levantando como lucha. Pero incluso si no vamos a lograr que del otro lado se pueda hacer ese proceso cognitivo mínimo de entender esa dificultad, por lo menos concientizar sobre que detrás de toda esa narrativa, detrás de todo ese ejercicio, está la apología abierta a lo que se hizo. ¿No fueron 30.000? No me digas que fueron 30.000, pero condena entonces los 8.900 que vos asegurás que hubo. Porque si no, nos estamos quedando pura y exclusivamente en que vos querés justificar el accionar de la dictadura, cuando incluso a nivel internacional Argentina es reconocida por sus avances en materia de derechos humanos y por el modelo que representó que un tribunal civil enjuiciara a sus propias fuerzas armadas en un contexto de transición democrática. Muy clara. Muy clara la exposición, obviamente, pero es increíble. Es increíble que estemos discutiendo esto, ¿no? Pero es así porque mi conclusión histórica es que siempre estuvieron ahí. No es que, bueno, con la llegada de la democracia desapareció esa matriz de pensamiento, pero sobre todo esa accionar, esa forma de pensar. Bueno, lo decíamos al principio, Menem indulta, en democracia desapareció Jorge Julio López, que iba a testificar contra el Chocolás. Y eso pasó en democracia, digamos, no es que estábamos en dictadura. Siempre estuvieron, pero ahora tienen a alguien que los representa y los defiende en un debate presidencial, en las urnas, y que van a avanzar todo lo que puedan, ¿no? Y me parece que ahí hay que poner un freno, ¿no? Porque los que militamos Juan 23 teníamos una consigna muy clara ante el escenario político que se abría, que era la no deshumanización de la Argentina, ¿no? Nuestra consigna era Argentina humana. A ver, humana por cuestiones, o sea, parecía lo básico, ¿no? Pero lo que fue el retroceso, ¿no? En estos años, humana es, che, no está bien vender un nene, no tenés que vender tus órganos para poder comer, no está bien desaparecer y torturar personas. Y me parece que en un mundo tan convulsionado en el que vivimos, donde arrancamos la charla hablando del conflicto en Medio Oriente, de las muertes que sucedieron hoy, pero que lamentablemente van a seguir sucediendo en estos días, bueno, pareciera que la consigna de un mundo más humano, de la humanidad, del humanismo, sigue estando muy presente, ¿no? O hay que reivindicarlo y desde todos nuestros lugares cotidianos donde habitamos todos los días, sea la militancia, sea un aula, sea un club de barrio, sea nuestras casas, sea una juntada con nuestros amigos, ponerle un freno a todo eso que busca que lamentablemente se empieza a legitimar nuevamente en Argentina la violencia como un código aceptable de forma de tratarnos entre los seres humanos, que es la aberración más grande que puede cometer un ser humano, referirse con violencia, tratar con violencia, utilizar la violencia para lograr sus fines, ¿no? Y eso es algo que la derecha, o estas nuevas derechas,
siempre han tenido como principal valor. Y nosotras le decimos que no a esa violencia. No avanzamos por ahí, repudiamos todo tipo de violencia, pero sobre todo la que se ejerce para subordinar a los pueblos, ¿no? Para legitimar o para acostumbrar a nuestros pueblos a vivir mal, porque eso es un poco lo que quieren, que tengas miedo de luchar, que tengas miedo de salir a la calle, que tengas miedo de militar y que te acostumbres a no llegar a fin de mes, a que tus hijos no vayan a la escuela, a vivir en una casa que se cae a pedazos, a no ser dueño de tu tierra, a no soñar con tener tu casa. Eso es lo que está de fondo, no es solamente una cuestión de pienso políticamente distinto a vos y ejerzo la violencia hacia vos, ¿no? Y para meternos un poquito más en las conclusiones e ir cerrando, nada, la verdad que creo que fue un momento sumamente agradable, por lo menos yo lo viví muy así, que tiene que ver con tomar a partir de la historia, gracias a los aportes que hizo Pablo, para pensar el presente, para discutir con estas ideas que están resurgiendo, porque ahora le podemos cambiar el título a la charla, era como la invitación era nuevos modelos políticos, pero ahora vemos que no son tan nuevos, que todo lo que proponen sucedió en la Argentina y sucedió a escalas que llevaron a mucha infelicidad a gran parte de nuestro pueblo, y me parece que eso es lo importante de estos encuentros, de estos debates, de repensar nuestra historia, de armarnos de argumentos para discutir con las personas que nos quieren persuadir ante esto, para persuadir al otro en el buen sentido, o adoctrinar, como le gusta decir, a nuestro amigo Pablo. Y me parece que, lo decía un poco cuando arrancaba, ¿no? Hay algo de que emerja un sector político nuevo en la Argentina, sin la famosa estructura, de que tanto habla, la estructura partidaria, habla de que hay una ruptura en la etapa, ¿no? Se nos preguntaban hace unos meses, o ganaba el peronismo o ganaba Juntos por el Cambio. Ahora hay un sector nuevo, un sector nuevo, un escenario de los famosos 3/3. Los cambios de etapa, o los años bisagra, o los momentos bisagras de la historia, hay que aprovecharlos, ¿no? No hay que hacer de cuenta y seguir como con las viejas canciones o aferrarnos a lo ya conocido. Es un momento que nos invita a pensar a partir de nuestro pasado, obviamente, pero a repensar qué nos está pidiendo una sociedad que elige por vía democrática a una persona que explícitamente le está diciendo que le va a ajustar la vida, que va a desaparecer el Estado, que no va a haber más escuela pública ni más salud pública. Hay un mensaje, ¿no? No es casual que gane las elecciones PASO una persona que dice que existe una casta política. Y por ahí algo de eso hay, y no hay que hacérnoslo, no existe. O sea, después aparecen los yates en Marbella, ¿no? Me parece que hay cosas que hay que tomarlas, hay que hacer mea culpa y hay que salir a hacer lo mejor posible que se pueda llegar a hacer como militantes políticos, como docentes, como trabajadores y trabajadoras, como lo que hagamos para construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Me parece que esa es la importancia de rever la historia, de sentarnos a leer, de sentarnos a escuchar, sentarnos a vernos los videos de Pablo, que nos ayudan a repensar y ver cómo se puede ser un poquito mejores, ¿no? No estudiamos la historia por una cuestión de que nos gusta mucho leer, tiene un fin, para nosotros al menos, absolutamente humanitario, que es repensar esos errores, esas atrocidades que han ocurrido en el pasado y ser cada día un poquito mejores, ¿no? Me parece que en eso estamos, que hay que aprovechar y sobre todo hay que ponerle un freno a la violencia. A mí me parece que es lo más peligroso. Hemos vivido crisis económicas que han dejado al pueblo argentino absolutamente empobrecido y ya lo sabemos, ¿no? Pero acá se está yendo un poquito más allá. Acá hay una cuestión de que la violencia, la forma de tratarse, empieza a ser algo absolutamente normal. Y ya lo están viendo países hermanos latinoamericanos, donde es normal que maten a un dirigente, donde es normal que salgas a la calle y un cartel narco mate a uno de tus hijos. Eso existe en el mundo. Si hay algo que nos demuestra la historia es que lo más aberrante que se nos pueda ocurrir, que se nos pueda cruzar por la cabeza, sucedió. O sea, hay mujeres que en la Edad Media las quemaban vivas. Eso sucedió. Entonces, no digan, no, ya está, esto no va a pasar, porque todo puede volver a pasar. Y en la historia de la humanidad han pasado cosas muy terribles y hay que ponerle un freno, un parate
hay que decirle no a la violencia, particularmente en Argentina. Este año, el año pasado, este año se cumplió un año, quisieron matar a la principal líder política, que puedes tener más o menos afinidad, pero que quieran matar a un líder político en la Argentina, que representa un montón de cosas aparte, no es joda, loco. Y nadie salió a repudiarlo en masa y se empezó a aceptar. Entonces, ojo con eso, porque empieza por ahí y después va bajando y va haciendo que nos empecemos a odiar unos a los otros, que es el fin del neoliberalismo. El individualismo extremo, donde si el otro se está muriendo de hambre, donde si el otro la pasa mal, no me importa, porque yo estoy bien, o no, o más o menos, pero no te voy a ayudar. Eso es lo que impera en la lógica de este sistema que militamos todos los días para que deje de existir. Y no sé cuál hay que inventar, porque no estamos muy seguros de eso, pero sabemos que la humanidad tiene muchísimo más para dar. Gracias. No, hay, sobre todo el 14 de agosto, en este marco en el que todos estábamos sorprendidos, nerviosos, preocupados, hay una frase que a mí me gusta retomar, sobre todo para pensar, no solo lo inmediato, sino lo que podría ocurrir en el peor de los escenarios en los próximos años, que es una frase de Jauretche. Jauretche decía alguna vez que el principal arma de nuestros enemigos, de la oligarquía, es desmoralizar, es entristecer a los pueblos. Porque los pueblos tristes no vencen. Y decía, nosotros venimos a luchar por el país con alegría. Nada grande se ha logrado con la tristeza. Sin importar lo que ocurra, sin importar las adversidades, nosotros tenemos que mantener no solo la moral alta, sino también un sentido de responsabilidad, de empatía, de ser conmovidos por las causas que nos mueven, que no dejan de ser la justicia social, la construcción de una nación soberana e independiente, pero también la alegría de que en el desarrollo de la historia estamos del lado correcto. Y lo que nos proponemos no deja de ser, en última instancia, construir una sociedad más justa. Así que no hay ningún motivo para no luchar con alegría por eso. Gracias a todos por venir el día de hoy.